ya casi se acercan las fiestas y el final de año y yo estoy aquí como de costumbre, pues quiero compartir con ustedes un análisis que me encanta muchísimo, de un cuento que me encanta muchísimo, titulado La enemiga de Virgilio Díaz Grullón. Aquí lo tengo, está en la obra Textos Escogidos de la Biblioteca Dominicana Básica y de verdad que este cuento me encanta muchísimo. Así que espero que este análisis que he preparado para ustedes sea de su agrado. Vamos a empezar. Pues aquí la tenemos. Esta es la presentación de La enemiga de Virgilio Díaz Grullón. Sin más preámbulo, iniciaremos. Pues vamos a comenzar con la información biobibliográfica del autor. Como ya mencionamos, el autor se llama Virgilio Díaz Grullón. Nació en Santiago de los Caballeros el 1 de mayo de 1924 en República Dominicana. Fue un escritor, poeta y abogado. Virgilio Díaz Grullón fue hijo del conocido escritor Virgilio Ordóñez, mejor conocido como Eligio Bizardi. Se graduó en 1946 de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Además de todo esto, desempeñó diversos cargos como lo que fueron la administración pública y la banca privada. Pese a todo esto, Virgilio Díaz Grullón trabaja la temática psicológica en cuanto ya a la literatura, cuento fantástico clásico y la crítica social. Está considerado como uno de los mejores exponentes de la literatura dominicana en el género de cuentos. Él recibió diversos premios, entre estos el del Premio Nacional de la Literatura en 1997. También ganó un premio en 1977, entre otros. Sus cuentos han sido traducidos al inglés, francés y portugués. Finalmente muere en Santo Domingo, en República Dominicana, el 18 de julio de 2001. Pues, ¿cuál es la relación del título de la obra con el contenido? Sencillo, es que un niño ve como una enemiga a una muñeca que roba la atención de su hermana. Entonces, los tópicos literarios implicados en la obra. Cuando hablamos de tópicos literarios, nos referimos a temas que son muy recurrentes. En este caso, en la literatura, tópicos literarios. Vemos los celos, la envidia, el egoísmo, la posesión y el trato diferenciado. Cuando hablo de celos y envidia, me refiero a que el niño siempre vivía mostrando como esos celos en cuanto a su hermana. Y evidentemente eso trae el egoísmo y la envidia. La posesión, porque él no quería que su hermana disfrutara con otras personas, sino que la quería para él solo. Cuando hablo de trato diferenciado me refiero porque si nos damos cuenta, su hermana se llamaba Esther. Si nos damos cuenta, a lo largo del cuento nunca vemos que los padres del niño le hayan regalado algo, sino a su hermana Esther. Entonces, esto ya denota como cierto favoritismo entre estos hermanos. Seguimos con el contenido o asunto básico de la obra. El cuento narra la historia de un niño y su hermana, quienes pasan mucho tiempo entre ellos recreándose, ya sea cazando mariposas, jugando béisbol, hasta que llega una muñeca y lo cambia todo. En realidad, en el cuento nunca se menciona la edad del niño, pero el lector puede inferir que el niño tiene alrededor de 8 a 9 años, quizá 8 o 9 años. Su hermana sí dice la edad, tiene 6 años, Esther. Entonces tenemos género, tipo y características de la obra.
El cuento es un cuento psicológico corto de 4 páginas. Utiliza un lenguaje súper sencillo, sin palabras rebuscadas. Consta de 11 ideas o párrafos. Por su profundidad psicológica podemos decir que el personaje es redondo. Cuando hablamos de que el personaje es redondo, nos referimos a que son personajes muy difíciles de encasillar y son contradictorios, porque por su profundidad psicológica, o sea, poseen muchísimos rasgos y entonces es complejo encasillarlos. También los personajes tienen 2 dimensiones. En este caso, tienen el niño, tiene la función de él o sea, su dimensión es funcional porque es el motor de la acción al interactuar con el tiempo, el espacio y el resto de personajes. Y esto lo vemos a través de la obra sin ningún problema. Entonces, también hay ciertos tipos de personajes según la importancia que tienen en la acción. En este caso, evidentemente, él es un personaje principal, al igual que su hermana Esther. Y por último, pueden ser por su naturaleza. En este caso, yo diría que son, además de ficticios, evidentemente, serían personajes simbólicos. ¿Por qué digo simbólico? Porque las acciones de este niño en un futuro podrían significar o traer a colación a grandes suicidios, pudiéramos decir, grandes celos que no sean inofensivos. O sea, ella estaría como desarrollando un patrón. Ok, la siguiente. Género, tipo y características de la obra. Seguimos en la misma línea. El tipo de narrador es un narrador protagonista. El narrador protagonista, evidentemente como su nombre lo indica, él está en la obra. El narrador, o sea, tanto como personaje y narrador. Pero esto se utiliza como para que el lector se identifique, se acerque más con el narrador. El orden lógico de la obra es planteamiento, nudo y desenlace. El planteamiento es básicamente cuando él inicia contando de que su hermana, de que él y su hermana juegan mucho, que siempre se divierten. Entonces, el nudo ya es cuando aparece la muñeca, que viene y cambia completamente la vida de ambos. Y por último, el desenlace, que bueno, no les quiero arruinar el final, pero es cuando gran parte sucede un poquito más de la mitad de la obra, y al final también cuando él decide tomar por su propia cuenta acciones con la muñeca. En este caso sería cuando él pulveriza con un martillo y un cuchillo a la muñeca. El tiempo de la obra es ritmo lento. Cuando hablamos de ritmo lento nos referimos a que el periodo en el que transcurre la obra son de días o años, de días o meses. Aquí tenemos las técnicas o recursos principales de la obra. Evidentemente, la obra, a pesar de tener 4 páginas, utiliza la descripción, exposición y argumentación. La descripción, cuando él detalla, por ejemplo, las cosas que hacen él y su hermana, y expone los ejemplos. Argumentación, cuando él se siente celoso y él argumenta, o sea, él cree que tiene motivos verdaderos para sentirse así. Los recursos retóricos, en este caso las figuras lingüísticas como las conocemos. La personificación, un ejemplo sería Pozo Muerto, comparación, cerró los ojos como si presintiera el peligro. Y por último, la enumeración, la construcción de un refugio en la mata más gruesa de la mata de Jobo, la cacería de mariposas, la organización de nuestra colección de sellos. Cita y comentario de frases o pasajes de la obra. Aquí yo señalé 2 comentarios. Nuestro vecinito de enfrente se había ido ya con su familia a pasar las vacaciones en la playa y esto me dejaba a Esther para mí solo durante todo el verano. ¿Por qué yo seleccioné esta cita? Para mí esa cita es el inicio para que el lector vaya entretejiendo y notando cómo es este personaje. Ya él se muestra aquí obsesivo y posesivo, porque él dice
Esto me dejaba a Esther para mí solo durante todo el verano. Eso son patrones que se van desarrollando. Entonces, él no quería que su hermana compartiera con nadie más. Y es muy interesante porque sí se puede dar el caso de que los niños, digamos, tienen una hermana y quieren compartir con ellas, pero a medida que pasa la historia, que transcurre la historia, nos damos cuenta de que en verdad es obsesivo. La otra cita dice: tan pronto regresé a mi cama me dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. Esto pasa justo después que él pulveriza la muñeca. Le pulveriza la cabeza, los brazos y el cuerpo. Entonces, eso suena hasta psicópata si lo vemos de cierto punto, porque esa muñeca le estaba quitando el sueño al niño. Entonces, cuando él pudo terminar con eso, fue que realmente pudo dormir mejor. Aquí está la interpretación de la dimensión de la obra. Desde mi punto de vista, el niño tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Se percibe mediante el cuento cuando quiere retener a Esther con él en todo momento. Bueno, yo no soy psicóloga ni nada por el estilo, pero son ciertos puntitos que él va dejando en la historia que nos da a entender este tipo de cosas. También, aquí tenemos la valoración de la crítica literaria. Juan Bosch dijo que a pesar de la juventud de Díaz Grullón, al momento de escribir sus primeros cuentos, el escritor ya tenía la madurez de un cuentista versado en el tratamiento del género. En particular, calificó a La enemiga como el cuento perfecto, donde Grullón muestra la asombrosa facultad de describir complejidades psicológicas con una cantidad sorprendentemente escasa de palabras. Opinión personal. Para mí, La enemiga es un modelo de querer tanto a alguien que parece enfermizo. Incluso se percibe en un niño, y así es como se van formando patrones de envidia y celos. Ok, pues entonces, ya para concluir, a mí me gustaría hacer otro comentario que está referido a mi interpretación personal. Este texto se presta mucho a ambigüedades. ¿Por qué? Bueno, sucede que el niño, cuando mata a la muñeca, o sea, da la impresión de que es una muñeca, evidentemente, porque él dice que viene en una caja de cartón, que es de goma, que luego él la mata, la trae el papá de ellos a Esther. Pero ¿qué sucede? Al final del cuento, que es el desenlace, ahora quien trae a la muñeca es la mamá, pero la trae envuelta en una frisa, una sábana rosada. O sea, lo que da a entender al lector, por lo menos a mí, de que en verdad se trata de una niña, de una persona de carne y hueso. Entonces, él dice que su mamá y su hermana le prestaban mucha atención, pero a fin de cuentas, él ya sabía lo que tenía que hacer. Bueno, este cuento es muy alarmante, en verdad. Pero, de verdad, espero que puedan leerlo y lo compartan, porque tiene un trasfondo psicológico sumamente importante. Entonces, gracias.